La sesión del día de hoy, como bien comentó la doctora Guadalupe, va a estar centrada en aplicaciones de un sistema electrónico de potencia para sistemas autónomos. El contenido de la sesión iniciará con una introducción a sistemas electrónicos de potencia. En particular, vamos a ver un sistema electrónico de potencia popular integrado por un convertidor electrónico de potencia de corriente directa, reductor, conectado a un motor de corriente directa. Enseguida vamos a ver cómo este sistema electrónico de potencia es aplicado a un robot móvil de ruedas de tipo diferencial para ejecutar una tarea de control. Más adelante veremos cómo este mismo sistema puede ser incorporado a un vehículo aéreo no tripulado para llevar a cabo el control de altura. Posteriormente veremos cómo el sistema electrónico de potencia en comento puede ser modificado con un inversor para poder controlar el PenduBot, que es un sistema subactuado. Cabe mencionar que tanto el tema de sistemas electrónicos de potencia con vehículo aéreo no tripulado como con PenduBot son trabajos en curso, es decir, actualmente los estamos finalizando para poder llevar a cabo las publicaciones y difusión del material correspondiente. Finalmente vamos a hablar un poco del trabajo futuro que se desprende pues de esta investigación que inicia con sistemas electrónicos de potencia en el año 2015 y pues la continuamos hasta la actualidad. Entonces, habiendo comentado las generalidades de esta sesión, pues vamos a pasar ahora sí en materia de sistemas electrónicos de potencia. Entonces les comentaba que vamos a ver un convertidor electrónico de potencia reductor conectado a un motor de corriente directa. En el rectángulo izquierdo es donde tenemos nuestro convertidor y en el rectángulo derecho es donde tenemos la representación de nuestro motor de corriente directa. Los elementos que podemos identificar en el convertidor electrónico de potencia son una fuente de alimentación constante, un transistor y un diodo que en conjunto hacen la función de un switch, ¿sí? De tal manera que la entrada al sistema va a ser esta U y que va a poder tomar valores en el intervalo discreto 0,1, ¿ok? Es decir, va a tomar valores 0 o 1 según la frecuencia con la que se conmute esta entrada. Y eso va a dar pie a que el circuito entre ya sea en modo de carga, es decir, de conducción, o en modo de descarga de cierre de este lado del circuito. Entonces, para esto, pues vamos a tener una bobina, una inductancia, a través de la cual, pues, lógicamente va a fluir una corriente, y vamos a tener un capacitor, ¿sí? Que va a tener una caída de voltaje y la carga del convertidor. Las terminales de salida de este convertidor pues son conectadas a las terminales de un motor de corriente directa que en términos eléctricos está representado por una bobina de armadura, una resistencia de armadura, una corriente de armadura y a la salida pues tenemos una velocidad angular en la flecha del motor, ¿no? Que esto ya es parte del sistema mecánico. Entonces la intención que queremos con este sistema es llevar a cabo un seguimiento de trayectoria de velocidad angular. Es decir, vamos a proponer una trayectoria, ¿sí? Predefinida, y lo que queremos es que el motor siga esa trayectoria de velocidad angular, ¿no? Y para eso vamos a implementar un enfoque jerárquico. Entonces, ¿a qué refiere este enfoque jerárquico? Bueno, aquí vamos a tener niveles de jerarquía donde la ecuación matemática que gobierne al control de mayor jerarquía va a imponer un control a una jerarquía más baja para seguir la trayectoria que se desea a través de un lazo de control interno, ¿no? En términos de bloques, pues imagínense una retroalimentación y luego otra retroalimentación, ¿no? En términos de un diagrama de bloques. Entonces, ¿qué va a contener en estos niveles el controlador? En el nivel alto vamos a tener un control por planitud diferencial, que es un enfoque que vamos a revisar rápidamente en esta presentación, solo para que la conozcan, para que tengan idea, y también porque es clave para el desarrollo del resto de las aplicaciones que veremos más adelante. Entonces, en este nivel alto vamos a tener un control por planitud diferencial
para ejecutar el seguimiento de la velocidad angular del motor, es decir, de la trayectoria que nosotros queramos que haga esta velocidad angular. Esa velocidad angular va a imponer un perfil de voltaje deseado para que siga el convertidor electrónico de potencia. De tal manera que en el siguiente nivel vamos a tener un control para que el convertidor electrónico de potencia siga ese perfil de voltaje impuesto por el nivel alto. ¿Qué tipo de control vamos a ocupar? Vamos a ocupar un control en cascada, que también lo vamos a revisar superficialmente. Es algo complicado traer todos los detalles para una presentación de una hora, pero vamos a tratar de explicarlo de manera muy general, a modo que se entienda y que posteriormente ustedes puedan consultar literatura donde, si es de su deseo, ahonden en este tema. Y finalmente, pues debe haber una interconexión de estos niveles bajo y alto para entonces sí aplicar lo que se conoce como controlador jerárquico en este sistema. Entonces vean, es un sistema sencillo, un convertidor electrónico de potencia y un motor de corriente directa. Entonces vamos a ver cómo se diseñaron estos controladores. Vamos a ver primero pues el control de nivel alto para el motor de corriente directa. Entonces aquí ya sintetizamos el modelo de este motor de corriente directa. Esto lo pueden consultar en literatura, ¿no? Y recordamos las variables donde bar teta, que es esta letra, que es una V garigoleada, es el voltaje que se aplica en las terminales de armadura del motor. La I sub A es la corriente de armadura, KE es la constante de fuerza contra electromotriz, Km es la constante de par del motor, L sub A es la inductancia de armadura y R sub A es la resistencia de armadura. Además, tenemos que J es el momento de inercia del rotor y de la carga en el motor. Y finalmente B es el coeficiente de fricción viscosa del motor. Entonces tenemos este modelo que es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Son dos. Y se sabe que este modelo es un sistema controlable. De tal manera que si tenemos un sistema controlable, esto implica en automático que es diferencialmente plano. Y este concepto de diferencialmente plano viene de una teoría donde podemos establecer una variable que conoceremos como salida plana. Entonces, al aplicar esa teoría, nosotros encontramos que para este sistema, ¿sí?, nuestra salida plana puede ser la velocidad angular del motor. Entonces, lo único que hacemos es que decimos la salida plana F es igual a la velocidad angular del motor. Y con esta nueva representación de la variable de velocidad angular, podemos llevar a cabo una parametrización diferencial de este sistema. Es decir, representando este sistema en términos de la salida plana. De tal manera que si ponen atención de esta segunda ecuación del modelo inicial del motor, pues vamos a obtener la corriente de armadura en términos de la salida plana y su primera derivada. Y luego podemos obtener el voltaje en las terminales del motor, ¿sí?, en términos de la salida plana, de su primera derivada y de su segunda derivada, ¿sí? Entonces, con esta parametrización diferencial, decimos que ahora nuestra dinámica del sistema queda representada en esta ecuación. Es decir, me olvido un rato de este sistema y ahora voy a trabajar con esta ecuación donde la entrada de control es bar teta, ¿sí? Ya que tengo esta nueva dinámica, sí, pongo atención que en estos términos, ¿no?, en particular, en los términos de la salida plana. Y entonces, propongo un control, es decir, aquí ya no es el sistema, aquí es el control, ¿sí?, un control tal que la única diferencia entre el sistema y este control sea este elemento. En lugar de que sea la segunda derivada de la salida plana, tenemos mu sub m que va a corresponder a un control auxiliar. De modo que si yo cierro mi sistema, es decir, que si esta ecuación la agarro y la meto, ¿sí?, hablando matemáticamente, en la expresión anterior, en esta de acá, ¿sí?, pues mi sistema en lazo cerrado se va a reducir a este, ¿no?, a la segunda derivada de la salida plana igual al control auxiliar. De aquí es donde viene lo interesante.
Ahora, si propongo que este control auxiliar sea una salida plana deseada, ¿sí? Segunda derivada, menos una constante 2, gamma sub 2, multiplicado por la diferencia entre la primera derivada de la salida plana y la primera derivada de la salida plana deseada, es decir, de lo que yo quiero que se logre, menos un término constante, perdón, un valor constante, gamma sub 1, por la diferencia entre f, que es la salida plana, y la salida plana deseada, menos otra constante multiplicada por la integral de la salida plana menos la salida plana deseada. Si yo propongo esto, y además defino un error de la velocidad angular igual a la salida plana, recordamos que la salida plana es la velocidad angular, menos la salida plana deseada, que implicaría la velocidad angular deseada. Si yo hago esto, ¿sí? Y derivo, perdón, si yo hago esto y lo meto en este sistema, es decir, vuelvo a cerrar el lazo, este término lo meto acá, y luego derivo una vez con respecto al tiempo, voy a obtener una dinámica del error de seguimiento en lazo cerrado. Entonces, vean, todo esto lo meto aquí, y si vuelvo a cero, ¿sí? Y definiendo este error, me va a quedar esta expresión, ¿sí? Que es la dinámica del error de seguimiento en lazo cerrado.